Buen día para todos. Hoy nos encontramos una vez más en la revisión colectiva de casos concernientes al derecho de familia. Gracias por acompañarnos otra semana en este podcast de Disolviendo y Liquidando del Bufete de Abogados Asociados 10. Hoy nos encontramos con nuestros socios William, Gabriela, Valentina, Carla, Daniela e Isabela, quien les habla. A continuación discutiremos el caso que nos envía nuestro oyente Laura Morales, que relaciona a su esposo, el señor Álvaro Soler, y a la señora Marisol Hernández, quienes han sostenido una relación extramatrimonial desde hace varios años, y analizaremos lo pertinente a la compraventa de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal entre estas dos últimas personas, previo a la disolución y liquidación de la misma. Hola a todos. William, hablemos si te parece un poco sobre si hay o no ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal. Bueno, perfecto. El artículo 1824 del Código Civil es claro en cuanto al ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal. Dice, aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada. En este caso podemos intuir que el señor Soler quiso ocultar los bienes al realizar la compraventa con la señora Marisol Hernández, pero sin embargo tenemos que analizar qué bienes hacen parte de esta. Bueno, continuemos analizando un poco los bienes que adquirió el señor Soler y miremos cuáles hacen parte de la sociedad conyugal. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, primero encontramos un lote de terreno ubicado en el municipio de Melgar, que fue adquirido según escritura pública correspondiente a un contrato de compraventa. Por lo tanto, al ser adquirido a título oneroso, este bien hace parte de los bienes sociales del haber absoluto. Siguiendo, tenemos un apartamento, el apartamento 201 y el garaje 23 de la carrera novena, número 117 a 81 en Bogotá. Este fue adjudicado mediante escritura pública correspondiente a la liquidación intestada de la sucesión del causante Nepomuceno Soler, quien era padre del señor Álvaro Soler. Es decir, que este apartamento fue adquirido por herencia. Por lo tanto, al ser un bien inmueble adquirido a título gratuito, este hace parte de los bienes propios del señor Álvaro Soler y no entraría en los bienes sociales de la sociedad conyugal. Después tenemos una oficina y sus respectivos garajes que fueron adquiridos según escritura pública correspondiente a una compraventa celebrada por el señor Soler. Nuevamente, al ser adquirido a título oneroso, este bien hace parte de los bienes sociales del haber absoluto. Por último, tenemos un vehículo Mazda que fue adquirido por una donación hecha por parte de la señora Lucía Soler de Vidal. Este vehículo, al ser un bien inmueble adquirido por una donación, es decir, a título gratuito, hace parte de los bienes sociales del haber relativo. Entonces encontramos que de los 4 bienes mencionados, únicamente el vehículo Mazda, la oficina 1101 y los garajes y el terreno en Melgar hacen parte de los bienes sociales. De acuerdo, William. ¿Y consideras que se trata en este caso de una simulación absoluta o relativa? Bueno, en el texto de los doctores Suescún Melo y Suescún de Roa encontramos que se pueden distinguir entre 2 tipos de simulación, una absoluta y otra relativa. En este caso, pues podemos hablar de una simulación absoluta, ya que la Corte Suprema de Justicia la define como de las ventas efectuadas por cónyuge con el fin de defraudar la sociedad conyugal disuelta pero no liquidada. Legitimación en la causa por activa del contrayente afectado para demandar la simulación de la enajenación de bienes sociales. Esto en la sentencia 16280 del 2016. Es decir, que pues, se considera absoluta, ya que fue por un contrato oneroso de compraventa y se considera una simulación, ya que puede decirse que fue una venta ficticia, dado que el señor Soler nunca se desprendió de la administración de los bienes y además los bienes se liquidaron en un precio mucho menor al valor comercial. Bueno, ahora que tenemos conocimiento de los bienes, ¿cómo se aplica la figura de simulación en este caso? Claro, yo te cuento. Con todo ello es pertinente recordar que la figura de simulación que se encuentra en el artículo 1766 del Código Civil y como tú ya bien nos cuentas, no solo allí, sino que también se encuentra presente y de forma preponderante en la jurisprudencia, hace referencia a un evento en el que las partes de forma simultánea celebran públicamente un negocio jurídico y al mismo tiempo, pero de manera no pública, realizan un acuerdo privado que altera de manera íntegra lo ya pactado en el negocio jurídico. Esto lo señala la Corte Constitucional en el año 2016.
Ahora bien, William, en el entendido de lo que es la figura de la simulación, cabe precisar que esta sí tuvo un efecto, como bien lo dices, en la actuación del señor Álvaro Soler, al momento de llevar a cabo los negocios jurídicos con la señora Marisol Hernández. Dichas transferencias se hicieron a títulos de compra-venta, como lo mencionas, de estos bienes inmuebles, pese a que el señor Álvaro continuó con la detentación y administración de todos y cada uno de los bienes. En este sentido, el señor Álvaro actuó de mala fe, toda vez que la facultad que tienen los cónyuges antes de la disolución de la sociedad conyugal para administrar los bienes que están a su nombre no significa que puedan disponer de ellos ilimitadamente y aún en perjuicio del otro cónyuge. Vale, perfecto, gracias. Y pues nos podemos preguntar si incurrió en una defraudación conyugal. Para tu pregunta es pertinente esclarecer que la facultad de la administración de la administración de los bienes sociales, como toda libertad, implica responsabilidades y en ningún caso puede entenderse como una licencia para defraudar o dilapidar el patrimonio de la familia. El interés para demandar la actuación fraudulenta surge entonces con la violación del interés jurídico del demandante, es decir, cuando se entera de la distracción u ocultamiento, mas no al momento de la disolución de la sociedad conyugal, como lo vemos en el caso en mención. Ok, muchas gracias, Daniela. Y bueno, como finalmente en este caso la separación no se dio, ¿se puede hablar de una simulación antes de la disolución de la sociedad conyugal? Claro que sí, tanto es así que la misma sentencia en perjuicio del otro cónyuge, sentencia de la Corte Suprema de Justicia 5233 del año 2019, reconoció expresamente esta circunstancia y dice así que por regla general la jurisprudencia ha aceptado que aún antes de la disolución puede surgir el interés del cónyuge para demandar la simulación cuando con anterioridad a la presentación de esta demanda ha pedido la separación de bienes, a objeto de que al decretarse queden sometidos al régimen de la liquidación de los gananciales todos los bienes que hayan sido real y legítimamente del haber de la sociedad conyugal. Por último, en el artículo 63 de la Corte Constitucional se consagra un segundo presupuesto de la acción de ocultamiento o distracción de bienes sociales. Hace alusión a que la desaparición sea dolosa, es decir, que el consorte o compañero convocado haya actuado siendo sabedor de que con el acto jurídico proyectado causaría un detrimento a la sociedad conyugal. Y pido disculpas porque hace referencias al artículo 63 del Código Civil. Vale, en el caso concreto, ¿consideras que sería viable la aplicación de la sanción contenida en el artículo 1824 del Código Civil, el cual estipula que aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad perderá su porción de la misma cosa y será obligado a restituir la doblada? Pues realmente yo concuerdo más con la posición del magistrado Luis Alfonso Rico en un salvamento que realizó una sentencia de casación de una controversia parecida, la sentencia SC 5233 de 2019, y su argumento se basa en que la sociedad conyugal efectivamente nace con el matrimonio, pero no tiene personalidad jurídica y no hay per se un administrador como convencional o legal, y así los cónyuges manejan de forma libre e independiente los bienes y con exclusión del otro en la gestión. Es por ello que creo yo que en vigencia de la sociedad conyugal, uno de los cónyuges no puede pedir al otro que le rinda cuentas de su administración, ni tampoco puede cubrir con sus bienes las deudas del otro cónyuge, aún en caso de insolvencia. Vale, pero ¿no te parece, sin embargo, que los cónyuges deben tener en cuenta que la forma en la que manejan esos bienes afecta también al patrimonio de su pareja? Así como se aclara, digamos, en la sentencia SC 5233 de 2019, que la facultad de administración de los bienes sociales, como toda libertad, implica responsabilidad y en ningún caso puede entenderse como una licencia para defraudar o dilapidar el patrimonio de la familia, que es lo que podemos ver que sucede en este caso respecto a la defraudación. Sí, pero yo creo que el marido y la mujer carecen de interés para reclamar la restitución patrimonial en vigencia del vínculo marital y asimismo no tendrían una legitimación en la causa para ir a la jurisdicción, ya que no hay un beneficio serio, concreto, actual, que pues podría derivarse de la acción de simulación. Igual porque los bienes no estarían regresando a la sociedad conyugal, sino al patrimonio del otro cónyuge. Así que, pues de todas formas, en este caso concreto, el de la señora Morales, evidentemente hay una simulación, pero ya que no hay un proceso de divorcio, una
separación de bienes, resulta complicado probar la legitimación en la causa. Además que la sanción sí podría ser aplicada, como lo mencionó nuestra socia Daniela, pero debe probarse que la libre administración de los bienes en este caso tiene una causa en el detrimento de la sociedad o para ocultar bienes del otro. Sin embargo, ya como dije antes, la legitimación en la causa se vería comprometida y si se pudieran controvertir, y pues yo creo que si se pudieran controvertir todos los contratos que se hagan en virtud de una sociedad conyugal sobre los bienes de libre administración de los cónyuges, pues alegando que son para ocultar o privar al otro cónyuge de una potencial expectativa de derecho a su porción de los gananciales, se está yendo en contra de la confianza, la lealtad y de los principios que rigen al matrimonio en sí. Vale, pues desde mi punto de vista jurídico, considero que en este caso efectivamente sería aplicable la sanción que ya mencionamos antes, porque en primer lugar es claro que el demandado actuó con dolo teniendo en cuenta el contexto al intentar defraudar por medio de una ficción a la demandante. Además, también debemos tener en cuenta que la jurisprudencia ha sostenido que el cónyuge que no tiene la libre disposición y administración de un bien ganancial está legitimado y le asiste interés para reclamar la protección del patrimonio de la sociedad por medio de las acciones judiciales correspondientes, cuando su derecho ha sido vulnerado o se ha visto inminentemente amenazado, como sucede en este caso, porque el hecho de que ya se haya disuelto la sociedad no implica que la persona defraudada esté deslegitimada para reclamar por el daño causado. Ahora bien, Carla, la señora Morales llegó a nuestra oficina el día 19 de mayo de 2022 y nos realizó la siguiente consulta. Ella llegó muy ansiosa a nuestra oficina a preguntarnos si podía iniciar un proceso de divorcio en contra de su esposo y buscar la declaratoria de cónyuge inocente para que a su favor le decretaran cuota de alimentos. Cuéntanos, Carla, ¿tú qué piensas de la situación de la señora Morales? Gabriela, claro que ella puede divorciarse de su esposo alegando como causales la primera, que consagra tener relaciones extramatrimoniales, la cual en este caso es muy difícil de probar porque no existe un hijo entre Álvaro y Marisol, pero también podría basar su alegato en las causales consagradas en el inciso segundo y tercero del mismo artículo 154 del Código Civil. Me parece excelente tu análisis, Carla. La causal segunda por el incumplimiento de los deberes como cónyuge de parte del señor Álvaro al sostener una relación sentimental extramatrimonial con la señora Marisol desde hace 3 años sirven como fundamento para dicha causal. Y la situación de violencia intrafamiliar de la cual fue víctima Laura durante su matrimonio procede como sustento de la tercera causal. Bien, Carla, abordando la segunda pregunta de la señora Laura sobre el decreto de cuota de alimentos a su favor como cónyuge inocente, podemos plantearnos que en principio y según la jurisprudencia es necesario acreditar 3 requisitos para que el decreto de dicha cuota proceda. El primero de ellos es la necesidad del alimentado, el segundo la capacidad económica del alimentante y el tercero que exista un vínculo entre ambos. Sí, Gabriela. Sin embargo, debemos señalar que según jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia SU 080 del año 2020, se encontró que si el divorcio se genera a partir de la causal tercera del 154 del Código Civil por violencia intrafamiliar y se prueba la causal y se decreta la calidad de cónyuge inocente en favor de la señora Laura, a esta se le decreta cuota de alimentos sin que tenga que probar el requisito de necesidad, ya que la Corte Constitucional, acogiendo postulados de la Convención de Belén do Pará y postulados constitucionales, señaló que por la violencia sufrida dentro del matrimonio era necesario reparar integralmente al cónyuge quien la había sufrido. Así es, Carla. Entonces, para este caso y bajo el principio de reparación integral de la víctima, se encontró que se hace extensiva esta reparación a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y con ello también se garantiza el eficaz acceso a la justicia y negar esta indemnización a la señora Laura conllevaría una violación al acceso a la justicia en un tiempo razonable y la revictimización del cónyuge que sufrió de maltratos y ultrajes. Bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy de Disolviendo y Liquidando. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.